Ahí como está, vamos a tener unas palabras de oración para poder entrar a la palabra del Señor. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús, por esta libertad que tenemos de poder abrir las Escrituras, Señor, y saber que en ella hay provisión para cada una de nuestras necesidades. Hoy que estamos acá para escuchar tu palabra, pedimos que sea tu Espíritu Santo, Señor, cautivando las mentes, los corazones, y que a la luz de tu palabra, tu Espíritu nos haga entender las verdades reveladas en ella para nuestro beneficio. Todo te lo pedimos, oh Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Más adelante vamos a estar leyendo la escritura en la cual vamos a estar basando el pensamiento de este día. Pero Dios se hizo hombre por nosotros. ¿Cuántos se atreven a decírselo ahí al que está a su lado? Sin miedo, hermano. Dígale: Dios se hizo hombre por ti. Y si usted vio ahí que no le creyó, pues vamos a desarrollar el pensamiento. Dios se hizo hombre por nosotros. Y déjeme comenzar con una anécdota que estaba leyendo y me impactó, porque puede ser de utilidad para poder entender este pensamiento. Y la anécdota dice así: un hombre, una tarde de verano, decide emprender un camino con su hijo. Caminaba por el bosque acompañado por su hijo más pequeño. De repente el niño se detuvo porque vio un hormiguero destruido. Y las hormigas corrían de un lugar a otro sin dirección, confundidas, sin saber cuál era el camino correcto a seguir. Y aquello le interesó al pequeño y se detuvo y fue más abajo a ver qué es lo que estaba pasando. Y al ver detalladamente, se da cuenta que algunas de ellas tenían dificultad para caminar. Algunas estaban mutiladas de sus patitas. Y él vuelve la mirada a su padre con una voz muy compasiva. Le dice: papá, ¿podemos ayudar a estas pobres, desamparadas y atormentadas hormigas? ¿Les podemos construir su casa? ¿O las podemos llevar a su hospital para que las que están lastimadas puedan ser recuperadas y les puedan aliviar las heridas que tienen? El padre, al ver la preocupación, pero también la inocencia de su hijo, trata de explicarle de una manera de no lastimarlo y le dice: no podemos, hijo, nosotros somos muy grandes para ayudarles a estas pobres hormigas. Nosotros somos muy inmensos para poder llegar a su mundo. Cuando yo terminé de leer esta anécdota, me hizo recordar, hermano, que esta necesidad que este niño vio en aquellas hormigas, bien lo podíamos comparar con lo que pasa en la humanidad hoy en día. Hay personas que han perdido sus hogares. Han sido esos hogares destruidos por conductas de patrones incorrectos, como el abuso, el rechazo, el abandono. Y esto ha provocado quizás en algunos miembros de la familia, que los ha llevado a tener soledad, tristeza, dolor, cargas agobiantes, sufrimientos, enfermedades, y todo esto a causa del pecado. Muchos ahora corren de un lugar a otro sin tener una dirección específica, pero buscando una respuesta o una solución a todo lo que los agobia en este mundo presente en el cual nosotros vivimos, sin encontrar una solución. Agotan todos sus recursos
se les acaba la fuerza. Llegan un momento que no saben qué hacer con sus propias vidas. La maldad, hermano, ha crecido tanto que hoy ya nadie cree en nada ni en nadie. Ese mundo se ha vuelto, las personas que en ellos habitamos, se ha vuelto tan egoísta que todo vela para su propio bien. La empatía es una palabra que se ha borrado del vocabulario, y no solamente se ha borrado del vocabulario, sino también de la práctica. Ya nadie vela por el otro. Nadie se pone en los zapatos de otro para ver qué necesita. Y esto todo a causa de un mal, el pecado, porque ha traído consecuencias devastadoras que, aunque el ser humano no quiera reconocerlo, pero eso es lo que afecta a la humanidad. Pero nuestro Padre, creador del universo y de todo lo que existe, desde lo alto observa, hermano, observó este caos que el pecado había causado en la humanidad, y sabía que era una experiencia que estaba pasando que no lo puede resolver solo, pero Él desea sacarlo de esa condición. Pero Él sabe que desde la dimensión que Él tiene, igual que el Padre le dice al Hijo, no podemos llegar allá abajo. De esa misma, Dios, el gran yo soy, el alto y sublime, el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente y soberano Dios, no podía hacerlo porque nosotros no íbamos a entender cómo Él podía hacerlo. ¿Qué hizo Dios, hermano? Él se hizo como uno de nosotros. Ese gran Dios, ese todopoderoso, se hizo como uno de nosotros. El hombre, en la ilustración miramos que no podía irse al mundo de las hormigas. Y esa es una comparación quizás un poquito no tan real, pero para que tengamos una idea. Pero Dios en su grandeza, aunque Él deseaba y quería rescatarnos, no lo hubiéramos entendido. Por eso Él se hace como uno de nosotros. Y eso es lo que explica allí. Ahora sí, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 1. Y esto es lo que hace el Dios todopoderoso, para que nosotros podamos entender ese amor que Él manifestó y que nosotros deberíamos estar siempre agradecidos, porque eso es lo que Él hizo. Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 5 y luego nos saltamos al 14 para nomás evidenciar lo que pasó para Él hacerse como uno de nosotros. ¿Están ahí conmigo? Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando el texto? De Jesús.
Dice que Él era desde el principio, porque Él era Dios. Y eso hemos hablado mucho nosotros en el tiempo de Navidad, porque a veces algunos creen que Jesús nació allí en Navidad, pero Él era desde la eternidad. Lo único que Él se hizo, el verbo dice, se hizo carne. Por eso es que nació de la Virgen María como una pequeña criatura, cumpliéndose aquello que el profeta 600 años antes de que Él naciera lo había dicho. El profeta Isaías, allá en el capítulo 9, si usted lee desde el 1 hasta el 9, va a encontrar la profecía de que iba a venir el Salvador y que iba a nacer como un niño. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando de la persona de Jesucristo. Fue allí donde a través de la Virgen María, Él obtiene nuestra naturaleza para ser semejantes a nosotros. De manera que Él es el único que puede entendernos todo lo que nosotros padecemos. La palabra dice que Él fue tentado en todo, sufrió todo. Así que a Jesús no le podemos decir, supiera lo que estoy pasando. Él sabe por lo que nosotros estamos pasando, porque Dios mismo se hizo como uno de nosotros. La diferencia es que también Él es Dios. Y como Dios tiene la respuesta a cada una de las necesidades por la cual pasa el ser humano a causa del pecado. Porque eso era su misiva. Él venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios vio que el pecado causó una separación entre Él y su creación. Y no teniendo otra forma de poderlo rescatar, Él viene y se hace como uno de nosotros. El escritor de Lucas capítulo 9 verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí estábamos tú y yo. El apóstol Pablo, más adelante, si vamos a Filipenses capítulo 2, verso 5, pone qué fue lo que pasó, resumiendo toda la historia de Jesús. Y allí en el capítulo 2, verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien era Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Mire, esto es interesante, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús es el único hombre que nació con un propósito de morir. Morir para pagar un rescate, aquello que se había destruido. Había un precio que pagar y el único precio era pudiendo ofrecer un sacrificio sin mancha, y el único que cumplía esos requisitos era el Hijo de Dios encarnado. Jesús, el Hijo de Dios, es quien tiene toda la respuesta, hermano, a nuestras necesidades, sean materiales, físicas, morales, espirituales. Pues Él se hizo como uno de nosotros con ese propósito. Él sufrió, si usted lee todas las historias de cuando Jesús andaba aquí en la tierra, Él sentía el dolor, el sufrimiento. ¿Se acuerdan la historia de cuando se murió su amigo Lázaro? La escritura dice, y Jesús lloró, porque sentía el sentimiento. Sentía el dolor cuando estaba en agonía, cuando iba a pasar a morir por toda la humanidad. Él le ora al Padre y le dice, Padre, si es posible, aparta o pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese Jesús, el Hijo de Dios,
Él tiene respuesta para todas nuestras necesidades. No hay cosa que nosotros podamos experimentar. Por eso es que predicamos, por eso es que anunciamos, porque en Él siempre vamos a encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Él mismo, cuando Él estaba aquí en la tierra, Él trató de decirnos y dar a conocer a aquellos con los que ellos andaban, a los apóstoles, a los discípulos, cuál era la razón y el motivo por el cual Él se había hecho como uno de nosotros. Uno de los pasajes que mejor lo describe lo encontramos en el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 4, y voy a leer desde el verso 16 para que podamos entender el contexto de lo que Él habla. Acerca de qué es lo que Él vino a hacer, hermano. Y que nosotros debemos entender que tenemos ese privilegio de saber que hay alguien de nuestro lado. Si bien es cierto, la maldad se ha multiplicado, pero así como se ha multiplicado la maldad, también Dios ha extendido su amor, su misericordia, para que todo aquel que vuelva su vista a Él pueda recibir la bendición que Él tiene para cada uno de nosotros. Mire lo que declara aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice, vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado. Y en el día de reposo entró a la sinagoga como era de costumbre. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él. Y él comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él era la provisión, aquello que en el pasado esperaban, el Mesías, el Salvador, ahora se hace presente para poderles decir, Cristo es la respuesta. Mucha gente tiene necesidad en el mundo, y igual que las hormiguitas, andan de aquí para allá, buscando una solución a sus necesidades, a sus problemas, a sus adversidades. El mundo entero, los gobiernos tratan de buscar paz en medio de las naciones. Y entre más procuran la paz, más conflictos generan. Porque eso solo puede ser llenado en el ser humano con lo que Dios tiene, con lo que Dios provee. Mientras no haya una paz interior en el ser humano, jamás se va a poner en paz con los demás, con los semejantes. Y eso Cristo vino a llenarlo. Porque, ¿sabe? Dios no nos ha creado, hermano, para ser almas derrotadas, para estar desanimadas, frustradas, errantes buscando una paz que solamente la podemos encontrar en Jesucristo. La respuesta a todos sus problemas, no importa cuán grande sea, siempre será Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre, Dios, hecho hombre para poder traernos esta solución. Y está tan cerca de nosotros, así como usted tiene su Biblia allí a su lado, porque ahí está la verdad de la palabra viva y eficaz que va a transformar nuestra vida y vamos a encontrar respuesta. No solamente está tan cerca de nosotros, sino que Él lo ha puesto tan sencillo como las matemáticas del primer grado.
Que no tienes que complicarte tanto. Saber que 2 más 2 es 4. Y así es lo que Dios ha puesto para mostrarnos el camino para que nosotros podamos obtener la bendición que Él tiene y poder salir de todas nuestras necesidades si nosotros recurrimos a Él. Y no solamente está cerca, no es solamente sencillo, sino que es tan real como el latido de nuestro corazón. Hagamos un ejercicio. Póngase ahí su mano donde tiene su corazón. Alguno me dice si siente su latido. ¿Lo siente? Esa es la realidad del Dios que se hizo hombre. Es que nosotros debemos de creer que esa provisión que Él ha dado es para nosotros. Y todo aquello que pueda causar una adversidad en el ser humano, Cristo es la respuesta. Quizás hay personas aquí o los que nos sintonizan a través de las redes sociales que está pasando o viviendo una soledad insoportable, hermano. Quizás solamente tú lo sabes. Porque tal vez al frente de los demás no muestra, pero muy dentro de tu corazón, en tu vida íntima, quizás hay una soledad que nadie la ha podido llenar. Hoy quiero decirte yo que Cristo es la respuesta a esa necesidad. Él puede llenar todo vacío, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y hay un vacío que solamente Dios puede llenarlo. Cuando tú llenas ese vacío, no importa lo demás que falte, si tú tienes a Cristo en tu corazón, va a sentirte lleno. La palabra nos enseña y dice: si mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me levantará. Qué bien se siente, hermano, cuando todo el mundo te abandona, pero hay alguien que se hizo como uno de nosotros para poder llevarte y levantarte y decirte: aquí estoy yo, eres criatura mía, creado a la imagen y semejanza de Dios, con un propósito para que anduviéramos en buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviéramos en ella. Pero tenemos que saber que está esa solución allí. Mismo Jesucristo hace una promesa después que Él resucita y le da las últimas instrucciones a sus apóstoles. Mateo capítulo 28, si usted lee del 18 al 20, al final de estos versículos Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Así es que no hay un momento donde el Hijo de Dios no puede estar a tu lado. Él siempre ha estado allí, Él siempre ha estado allí. Quizás no lo hemos sentido, es porque tal vez le hemos dado la espalda, pero Él ha estado tan cerca allí para poderte levantar y para poderte restaurar. Es momento de creerle a Él y saber que Él es la provisión. Mire, la causa del pecado genera tanto problema en el ser humano que a veces viene a causar un dolor tremendo, hermano. Dolor que a veces no lo podemos aliviar con nada de los recursos humanos, pero por eso Él se hizo como uno de nosotros. Pero en ese libre albedrío que nosotros tenemos al experimentar este dolor, solo hay 3 posibilidades en las que el hombre puede tomar acciones para resolver el problema, el dolor que viene. Uno de ellos es poderse entregar desesperadamente y volverse una persona amargada, reclamándole a la vida, echándole la culpa a los demás. La otra posibilidad o la acción que puede tomar, puede intentar ahogarse su dolor en las bebidas alcohólicas, en una vida de maldad. O la última opción y la mejor es volverse a Dios. Porque en medio del dolor siempre va a venir una fortaleza, porque Él sabe por lo que tú estás pasando. No tienes que contárselo.
Él mismo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, porque sabía que estábamos viviendo en una naturaleza caída y el efecto del pecado siempre nos iba a afectar. Pero cuando estamos en medio del dolor, en medio de la angustia, cuando nuestra fuerza no alcanza, entonces viene la fortaleza que te da el Señor de lo alto, el Dios que se hizo hombre, y te da esa fuerza para que tú puedas sentir en medio del dolor un sosiego, una tranquilidad que te levanta. No que no vamos a experimentar, vuelvo y repito, para que no nos confundamos. Hay personas que a veces quieren decirnos que porque estamos en Cristo que no vamos a pasar sufrimientos, y el mismo Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones. La diferencia es confiar en aquel que vino para fortalecernos. Cuando estamos en medio del dolor y nos volvemos a Él, entonces podemos encontrar esa fortaleza, hermano. Y puedes experimentar lo sobrenatural, que nadie te lo va a contar, porque solamente Él llega ahí a lo más profundo del dolor y puede ponerte un ungüento sanador, que tú puedes decir: gracias a el Padre por enviar a su Hijo, porque me ha rescatado, me ha librado y me ha sostenido. En medio del dolor puedo decirle: gloria a Dios por Jesucristo, porque Él es el que me sostiene. Hay otra situación que a veces debemos tomar en cuenta y saber lo que Dios hace por nosotros, hermano. Porque son nuestras decisiones los que limitan al Hijo de Dios a actuar de una manera completa en nuestro ser. Y a veces las cargas, no importa el tipo de carga que sea, puede ser familiar, moral, espiritual, pero son situaciones que nos afectan de tal manera que aquí en este país a mucha gente la ha llevado a entrar en depresión, lo ha llevado a estar con ataques de ansiedad, porque las preocupaciones, los problemas lo ha llevado a tal punto de que ya no puede salir y sigue buscando siempre en sus propios recursos, cuando Dios siempre ha estado allí, hermano, diciéndote, hablándote y dando a conocer. Él dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Una realidad de aquello que cuando hemos conocido el poder de Dios, sabemos que sí podemos descansar en Él, porque aquella carga que yo no puedo llevar, Él la puede llevar. Pero a veces tal vez nos hemos vuelto a Él, hermano, estamos buscando de Él, pero no nos rendimos totalmente a Él. Dice una anécdota que un señor anciano caminaba por la carretera con un saco de granos que llevaba para su sustento. El anciano apenas comenzaba a dar un paso adelante del otro por aquella carga que él llevaba. Pero detrás de él venía un vecino que iba para su mismo lugar y traía una carreta tirada por bueyes, y el vecino le dice: súbase, acompáñeme. Aquel hombre cansado sube a la carreta y cuando sube a la carreta decide mantener su bolsa en su hombro, agradecido por el ray que le estaba dando. Le dice el vecino: pero baje su carga, descanse. Aquel hombre cansado le dice: no, es suficiente con solo que me lleve a mí, déjeme cargarlo.
Muchas veces nosotros hemos venido a Dios, le hemos buscado, hermano, en oración, en adoración, y Dios te está diciendo, deja tu carga completa aquí. Pero a veces nosotros decidimos caminar con la misma carga en nuestros hombros, cuando Dios te dice, ponla aquí. Cuando tú la pones allí, entonces vas a sentir el alivio completo de lo que ha venido a hacer el Hijo de Dios, porque Él trae descanso para aquellos que buscan descanso en Él, hermano. No tengas temor. No tengas temor, Él te va a llevar allá y no te va a cobrar, porque Él pagó un precio de sangre. Él puso sus manos, estiró sus manos en la cruz del Calvario, y el precio de nuestra redención para la vida eterna está saldado. Y Él quiere que mientras estemos acá disfrutemos una vida, y una vida en abundancia. El diablo vino para matar, robar y destruir, pero Él vino para dar vida y para darla en abundancia. Disfrutemos de la vida que Dios nos ha dado. Descarguemos nuestras cargas sobre Él y dejemos que Él la lleve, y entonces vamos a sentir ligera la carga. Hay algo que solamente nosotros tenemos que hacer, es tomar su yugo, pero que es fácil y ligero. ¿Qué quiere decir con esto? No más que obedezcas lo que Él te pide, hermano. Obedecerle, y ahí las cargas Él va caminando con nosotros. Aquellos que entienden cómo jala los bueyes una carreta van a entender bien esto. Porque cuando enyugan a un buey con el otro, no se puede uno adelantar o atrasarse. Tienen que caminar a la par, y la carga va dividida. El más fuerte, claro, va a soportar más, porque cuando es débil, pero como va enyugado, siente como que jalan parejo. Pero hay uno que lo puede todo. Cuando yo no puedo, hermano, la fuerza de aquel que vino y se hizo hombre me fortalece. Por eso dice la palabra, cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque mi Dios vive y está dentro de mi corazón por el Espíritu Santo que habita en mí. Y a veces uno puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a veces uno se siente fuerte, pero no es nuestra fuerza, sino es el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente Dios es el que está en ti, y es el que tiene y te lleva la carga, y tú la sientes ligera. A veces uno quiere correr cuando conoce la bendición de Dios y dice, aquí la hago yo solo, pero acuérdate que tienes que estar bajo el yugo, bajo la voluntad de Dios, obedecerle, y vas a experimentar que tu carga va a ser liviana. Yo sé que estás pensando, esta no, esta es demasiada. Pruébalo a Él. Él tiene el poder, hermano. Él tiene el poder para poderte ayudar, y vas a sentir liviana la carga. Nomás tienes que confiar en Él, descargarla ahí, no tengas temor, porque todo lo que Él tiene siempre va a ser de bien y no de mal para nosotros. El pecado, hermano, siempre ha traído sufrimiento, a veces por las enfermedades, o a veces por el pecado mismo, porque estamos separados de Dios. Y en que el hombre intente volverse hacia Dios y tener una conexión de Dios, hay una barrera que se llama pecado, y no lo deja entrar ante el trono de la gracia para encontrar misericordia ante el oportuno socorro que Dios ha dado. Pero Jesucristo vino para borrar esa barrera, para quitarla de en medio y podernos perdonar de todo pecado. El escritor de Efesios habla y dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él siempre nos va a perdonar. El apóstol Juan, en una de sus primeras cartas, en el capítulo 1, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, y nos perdonará y nos limpiará de todo pecado. No hay razón por la cual ningún hombre o mujer pueda estar separado de Dios, porque solo requieren una decisión. Todos estos beneficios son para todos, porque eso es lo que declara la palabra de Dios.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que aplica entonces esto a nosotros? ¿Por qué no todo el mundo lo experimenta? Porque para que eso aplique, hay una decisión que tú tienes que hacer, porque Dios respeta tu libre albedrío. Aún eso Dios tiene misericordia y no nos obliga, porque Él hubiera dicho: bien, yo he pagado por todos ustedes, así es que todos me tienen que obedecer, y tiene el poder para hacerlo. Mas sin embargo Dios respeta nuestras decisiones. Nosotros estamos donde estamos porque así hemos decidido, pero Dios nos mira sentados junto al Padre, con todas las bendiciones eternas. Así nos mira Dios. Y usted me dice: ¿por qué no estamos ahí? ¿Por qué tengo tanta soledad? ¿Por qué tanta tristeza? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta carga? ¿Por qué tanta enfermedad? Porque no has recibido al Dios que se hizo hombre, Jesucristo. Para muchos les da temor, porque piensa que no va a cumplir, o que no va a poder ponerse el yugo para poder caminar con Él. Pero déjame decirte hoy, Él dice que el yugo es ligero, que quiere decir que todo lo podemos llevar. O sea, Él no te va a dar una carga que tú no puedas sobrellevar. Él siempre va a tomar la mayor parte y te va a ir formando, te va a ir capacitando, y al momento que ya tú estés preparado, tú vas a poder aún ayudar a otros para que puedan descargarse, y los vas a llevar también a aquel que suple todas nuestras necesidades, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso siempre no me canso y no me cansaré de poder siempre apuntar y decirle: Jesucristo es la respuesta para tu necesidad. Pero tienes que ser sincero con Él. A Dios no puedes andarle con máscara, porque Él lo ve todo. Aún lo profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, Él lo sabe. A lo mejor hemos hecho o le hemos dicho cuánto pretexto nos hemos encontrado para no dejar que Él obre en nosotros. Acuérdate que Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí estábamos tú y yo. Muchos de nosotros hemos descubierto la compañía del Hijo de Dios, y nunca nos hemos sentido solos después que lo hemos invitado a caminar en nuestras vidas. Hemos experimentado dolor, sí, pero hemos recibido un ungüento sanador que nos conforta, nos alienta y nos hace vivir confiado, que Él nos sacará al otro lado. Por eso el salmista, cuando escribe el Salmo 23, él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y continúa dando todas las promesas que tiene Él para nosotros. Hemos hablado otras veces acerca de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero es tiempo, hermano, de que nosotros entendamos que Jesucristo es la respuesta. No le busque en otro lugar. Fue el único que se hizo hombre para poderte entender cuál es tu necesidad hoy, en este día. Jesús siempre está ahí, tan cerca como tú tienes tu Biblia ahí en tu mano. Tan sencillo como sumar 2 más 2. Tan real como el latido de tu corazón. Nomás tienes que creerle y decirle: Señor, hoy necesito de tu provisión. ¿Cuál es la tuya? Él quiere dártela
hoy en este día. Vamos a ponernos de pie.